La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos nuevamente al encontrarnos con la verdad, esperando que todo lo que se ha dado hasta aquí haya surtido su efecto, dándole el entendimiento necesario al analizar este concepto en donde las personas tienden a decir que no se puede vivir sin pecar porque hasta con la mente pecamos y con los ojos también. Y todo esto lo estamos viendo bajo el gran tema de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Porque el hombre dice, pero Dios también tiene algo que decir. Y lo importante en esto es qué es lo que dijo Dios, porque Él estableció las cosas. Él es el que ha establecido todo, Él es el que ha puesto las bases para que nuestras vidas como seres humanos funjan correctamente, porque las cosas solamente van a funcionar bien si se hacen según Dios. Entonces, al continuar con este aspecto de la serie, queremos corroborar en esta hora que los malos pensamientos se vencen con los buenos pensamientos. Claro, eso cae de su peso. Definitivamente que cae de su peso. Porque estamos hablando de pensamiento contra pensamiento. Ahora, esto lo vamos a ver a través del ejemplo de Cristo Jesús cuando contrarrestó los pensamientos del maligno por medio de la palabra. La palabra de Dios produce buenos pensamientos. El maligno trae malos pensamientos, pero Dios produce buenos pensamientos en la vida del individuo que son los necesarios para contrarrestar, y no solamente contrarrestar, pero vencerlos. De manera pues que el individuo continuamente viva una vida victoriosa. Pero ¿sabe una cosa? Para que eso se dé, necesitamos estar en el lugar en el cual aceptamos los buenos pensamientos, que nosotros podemos determinar qué hacer. Nosotros determinamos qué hacer. O sea, Dios nos dice, bueno, aquí te doy el recurso que necesitas para tu victoria, pero tú determinas qué hacer. Tú determinas si lo vas a aceptar o lo vas a rechazar. Y es aquí en donde cada uno de nosotros nos constituimos en personas responsables delante de Dios, porque tenemos una voluntad y nosotros determinamos qué hacer. Y podemos determinar hacer o lo bueno o podemos determinar hacer lo malo. Entonces, vamos a irnos a la porción en el libro de Mateo, capítulo 4, y queremos ver este encuentro que Jesús tuvo con el maligno, el encuentro que Jesús tuvo con el diablo. En esta porción habíamos quedado en la sesión pasada, y nos estamos refiriendo a esa sesión antes de haber considerado lo que hicimos, que era la recapitulación, porque hicimos una recapitulación de lo que habíamos visto hasta entonces. Ahora, a este punto, después de la recapitulación, bueno, hacemos referencia a lo que vimos antes de ese resumen, que es esta porción en la cual habíamos quedado en el libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a verlo nuevamente desde el verso 1 y analizar lo que se da allí, porque lo que está contemplado allí es para nuestro bien, trabaja para nosotros. Este es el ejemplo que Cristo nos está dando para que nosotros, al seguirlo, pues logremos
lo mismo, logremos los resultados necesarios, de manera pues que podemos salir siempre victoriosos en esto. Vamos entonces a pasar al libro de Mateo capítulo 4, versos del 1 en adelante, que nos dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En otras palabras, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto. Y la idea de todo esto era ese encuentro de Jesús con el diablo para vencerlo dentro de ese mismo terreno, estando ambos solos, estando en el desierto. Porque hay algo importante que necesitamos tomar en cuenta en esto. La palabra de Dios nos enseña que el mundo está bajo el maligno. Entonces, estando los seres humanos bajo el maligno, Cristo, quien vino para librar al ser humano del dominio del maligno, Cristo tuvo que realizar o llevar a cabo o tener ese encuentro con el maligno para vencerlo. Y una vez vencido, entonces de allí en adelante salir con todo el poder guiado por Dios para ganar a las almas para el bienestar de la humanidad. Nos dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es lógico. Cristo ayunó 40 días y 40 noches, después de lo cual tuvo hambre. Y en esta condición, Él prácticamente atrajo al maligno. Es como que si el maligno percibiera la atmósfera y en ese momento percibe que Cristo en su aspecto humano, Cristo siendo también ser humano, tenía hambre. Entonces, claro, para él, el maligno, estas eran las condiciones perfectas para tentarlo a comer. Y el diablo fue atraído. Pero no debemos ver a Cristo como una persona indefensa, toda debilucha, que necesita ayuda. No, Él deliberadamente se colocó en esas condiciones para atraer al maligno. Es como cuando a veces estamos, cuando una persona va a pelear, la persona dice, ven, le dice al contrario, al adversario, aquel contra quien va a pelear, dice, ven, 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 ¿ok? Bueno, ese era el mismo espíritu que asumió Cristo. Le dijo al maligno, es como si él le dijera al maligno, ven, vamos a pelear, vamos a batallar, vamos a fajarnos, tú y yo solos en el desierto. Ven porque te voy a vencer. Y la porción nos dice entonces que vino a él el tentador. El tentador vino a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí lanzó su dardo, lanzó su pensamiento, el cual penetró la mente de Cristo, porque Cristo captó perfectamente como ser humano lo que el enemigo le dijo. Él lo captó perfectamente. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús respondió y dijo, escrito está. Ahora note, el dardo del maligno fue a la mente de Cristo. Y ahí estaba el pensamiento. Tienes hambre, convierte estas piedras en pan. ¿Por qué te atormentas tanto? Ya van 40 días y 40 noches que estás en este asunto. Bueno, descansa, toma un break. ¿Qué tiene de malo comer algo? Tu cuerpo te lo está pidiendo.
Tienes el poder para hacerlo. Toma todas estas piedras y conviértelas en pan. Es para beneficio tuyo. Hazlo. Y todo ese pensamiento estaba allí en la mente de Cristo. Pero Jesucristo, según la palabra de Dios, le dijo, escrito está, contra ese pensamiento, otro pensamiento contra ese pensamiento en su mente. El pensamiento bueno contra el pensamiento malo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo, yo golpeo mi cuerpo, lo golpeo y lo pongo en sujeción, consciente de que la palabra de Dios también me sustenta. Y en este caso sustenta ese aspecto mío espiritual. Porque mi vida no es solamente lo físico, mi vida también es espiritual. Recuerda lo que les había dicho acerca de la composición de nuestras vidas. Dios nos diseñó de tal forma que nosotros fuésemos seres duales y estamos compuestos por una parte física y una parte espiritual. Y mientras la parte física se alimenta de todo lo que es material, todo lo que se ve, la comida y todo aquello, la parte espiritual se alimenta de lo espiritual, la palabra de Dios, Dios mismo, lo que sale de la boca de Dios. Y Cristo, consciente de aquello, le dice al maligno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, no voy a convertir ninguna piedra en pan, sustentado por su palabra. Y no voy a morir tampoco. Tampoco voy a desaparecer de la escena. Y en este aspecto de, ¿cómo lo llamaríamos? Este primer asalto, este primer asalto de Cristo contra el maligno. En este primer asalto, Cristo contrarresta los malos pensamientos con la palabra de Dios. Hay una tremenda lección en esto, entonces. Aquí aprendemos que la palabra de Dios es un tremendo recurso para vencer los malos pensamientos. Siguiendo entonces con el verso 5 de la porción. Pero antes de aquello se me había pasado un pensamiento que también quería proyectar. En todo esto que Cristo le dijo al maligno, él estaba implicando que él decidía cuándo romper ayuno. Imagínese a Cristo mirando al adversario cara a cara y diciéndole, yo decido cuándo romper ayuno. Yo lo voy a hacer cuando yo determino hacerlo y no lo voy a hacer cuando tú me dices que lo haga. Así que, ya sabes, Satanás. Así que con estas palabras, con estos pensamientos, Cristo venció al maligno en ese primer asalto. Vamos ahora a ver qué se da en el segundo asalto, en el verso 5 del capítulo 4 del Evangelio según Mateo. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora, el enemigo va ahora a utilizar una porción bíblica. En el primer asalto, Cristo utilizó una porción bíblica para vencerlo. Ahora, en el segundo asalto, el enemigo dice, bueno, me venció con la palabra de Dios. Bueno, ahora voy a utilizar la misma palabra de Dios
para vencerlo. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Y el diablo dispone de una porción, hace referencia a una porción. Porque claro está, en su mente es, bueno, si utilizo la palabra de Dios, entonces Cristo no puede utilizar la palabra de Dios para contradecir la palabra de Dios. ¿Ven cómo es el maligno? ¿Se dan cuenta cuán malo es, cuán sucio es, tratando de utilizar lo que es bueno, lo que es puro, lo que es de buen nombre, la misma palabra de Dios para hacer caer a Cristo? Yo le voy a decir una cosa, amados. Si hay alguien que conoce la palabra de Dios, es el diablo. Es el diablo. Y él sabe estratégicamente cómo utilizarla para hacer a otros caer. No lo logró con Cristo. Nunca lo iba a lograr con él. Pero está procurando lograrlo con sus seguidores. ¿Y sabe una cosa? Lo ha logrado. Lo ha logrado. Pero no tiene que ser así en su caso en particular. Porque si usted utiliza la palabra de Dios con el espíritu correcto, si la conoce con el espíritu correcto, entonces podrá utilizarla como el recurso para vencerlo. Es que, amados, en este asunto hay que saber cómo usar la palabra de Dios. Pero para saber cómo usarla, es importante conocerla. Perdón, yo no puedo utilizar algo que yo no conozco. Es como el soldado, al ir a la guerra, él tiene que saber cómo utilizar esa arma. Él tiene que saber cómo utilizar esa bomba o lo que sea, esa bayoneta, lo que sea. Él tiene que saber cómo utilizarlo. Él atraviesa un periodo de entrenamiento, de modo que al salir a la guerra ya estamos hablando de una persona diestra en la utilidad de los recursos que tiene a su disposición. Entonces, nosotros necesitamos de igual modo conocer la palabra de Dios, el espíritu de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esto no es cuestión de sencillamente repetir versículos y memorizarlos. Esto es más que memorizarlos. Estamos hablando de conocer el espíritu de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está implicando la Biblia con esto? ¿Qué es lo que Dios está tratando de proyectar a través de X porción? Y Cristo, claro, siendo hijo de Dios, lo sabía todo. Lo sabía todo en relación con la palabra de Dios. Entonces, el maligno, como les dije, estaba procurando estratégicamente disponer de la palabra de Dios para hacer caer a Cristo, diciéndole: si eres hijo de Dios, escucha a Cristo, si eres hijo de Dios, eso lo dijo Dios, y tú estás en perfecto acorde con Él. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Ahora, amados, Jesucristo no estando o no permitiéndose amarrar, porque yo le voy a decir una cosa, Jesucristo no estaba en una condición en donde quedó sorprendido, como quien dice: wow, el diablo me salió con la palabra de mi Padre. ¿Qué le voy a decir? Porque yo no puedo contradecir lo que mi Padre ha dicho. Eso no pasó así. Es más, Jesucristo sabía antes de que el diablo pronunciara, o antes de que el diablo hiciera referencia a la palabra de Dios, Jesucristo sabía desde antes lo que se iba a dar. Así que en este segundo asalto, nada le sorprendió. Cristo volvió al mismo recurso de la palabra de Dios y le dijo al diablo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás
al Señor tu Dios. Utilizó la misma palabra. Pero ¿qué pasó en este caso? Aquí vemos, es aquí en donde vemos el asunto del espíritu de la palabra de Dios. El espíritu de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el enemigo le dijo a él, si tú te lanzas, la palabra de Dios dice que Él enviará a sus ángeles para que no tropieces en piedra. Entonces Jesucristo pareciera que lo que Él estuviese diciendo estuviera contradiciendo aquello. Pero es aquí en donde vemos el asunto del espíritu de la palabra de Dios. ¿Con qué espíritu el adversario, con qué espíritu el diablo estaba utilizando esa porción de la palabra? Que definitivamente estaba totalmente fuera de orden. Es como si el diablo le dijera, bueno, tírate pues, no te va a pasar nada. Pero Dios no opera de esa forma. Cuando esta porción fue escrita, a sus ángeles enviará para que tu pie no, para que tu cuerpo, todo tu ser, no tropiece en piedra. No era como quien, bueno, yo me voy a lanzar y Dios va a enviar a sus ángeles y nada malo me va a pasar, mi cuerpo va a estar intacto. ¿La verdad? Así. Bueno, pues, lánzate, lánzate, tírate. Yo lo aseguro, usted se va a dar su buen golpe. Es que, amados, Dios no establece las cosas o Dios no dice las cosas sencillamente para llevar a cabo un espectáculo. Hay una razón, hay un objetivo por el cual Dios plasma las cosas en su palabra. Hay un espíritu detrás del asunto. Y Cristo estaba sumamente claro con aquello. Y Cristo le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tientes, no lo tientes. No voy a hacer nada innecesario sencillamente para que Dios muestre su poder en el cumplimiento de su palabra. Eso no es necesario. Yo no tengo que incurrir en aquello. Yo no tengo que demostrarte, Satanás, que yo soy hijo de Dios. Eso ya tú lo sabes. Y tú lo sabes muy bien. Por lo cual yo no tengo que hacer ningún tipo de espectáculo para entonces convencerte de que yo soy hijo de Dios. Y en este segundo asalto, el diablo también fue vencido. Con todo y que trató de disponer de la palabra de Dios para amarrar a Jesús, para acorralarlo, le salió el tiro por la culata, porque Cristo se las sabe todas. Aquí aprendemos, amados, otra lección que he estado, si usted se da cuenta, lo he estado proyectando. La necesidad de conocer la palabra de Dios, pero no sencillamente como quien uno se la aprende de memoria, pero conocer el espíritu que hay detrás de ella. Hay gente, por ejemplo, que dice que la palabra se contradice. Gente que dice, oye, yo he estudiado la palabra de Dios de canto a canto, la he analizado, la he examinado, y yo me he dado cuenta que hay muchas porciones que se contradicen. ¿Y sabe una cosa? Si usted estudia la palabra de Dios sin la inspiración divina, usted va a encontrar una tanda de contradicciones. Es que la palabra de Dios, le digo algo, no es cualquiera que pueda adentrarse a la palabra de Dios. Usted necesita estar en cierta condición en su espíritu, en su corazón. Usted necesita llegar a cierto estado. Su mente necesita estar en cierta condición para percibir lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios solo puede entenderse en su forma correcta bajo inspiración divina. Lo que pasa es que al adentrarnos a la palabra de Dios, déjeme decirle esto por favor, tómelo muy en cuenta.
Al adentrarnos en la palabra de Dios, la intervención del Espíritu es clave en este asunto. ¿Por qué? Porque el Espíritu toma la palabra de Dios y nos transmite lo que está detrás de ella. Es el Espíritu. El Espíritu Santo todo lo revela. Entonces, si nosotros no estamos en el Espíritu, al adentrarnos a la palabra, al estudiarla, difícilmente vamos a poder percibir lo que el Señor nos está tratando de decir. Yo le digo, cualquiera puede leerla, cualquiera puede estudiarla, pero la interpretación correcta, que es el Espíritu detrás de ella, solo la pueden obtener aquellos quienes están en el Espíritu, con la disposición de aceptar la verdad, de darle apertura en su corazón a la verdad de su palabra. Muy bien, vamos a adentrarnos ahora al tercer asalto. 0 y van 2. Ya el enemigo fue vencido tanto en el primero como en el segundo. Y esto no fue asunto de decisión unánime. Eso fue knockout en ambos asaltos. Pero como el enemigo no se queda tranquilo, porque yo le digo, los boxeadores en el tinglado están ahí peleando y cuando uno cae y ya no se levanta, ya, knockout, se terminó la pelea. Pero el enemigo, por naturaleza, él no se queda allí. Por naturaleza, él es insistente. Y aquí en este tercer asalto nos dice la palabra de Dios que otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. Ahora, hay algo que recuerdo en esta hora, perdón, en estos momentos, en cuanto a eso de el diablo llevar, en los versos anteriores, la Biblia nos dice que el diablo llevó a Cristo al pináculo de un templo. Recuerde que estamos hablando de pensamientos. La Biblia no está implicando que literalmente el diablo cargó a Cristo y lo llevó al pináculo del templo. Eso no pasó así. Lo que pasa, amados, es que el diablo no puede ni siquiera acercarse a Cristo. El diablo no puede tocar a Cristo. Es demasiado, demasiado para él. Cuando el diablo tentó a Cristo, él tuvo que haberlo hecho a cierta distancia. Es que la gloria de Cristo, Cristo mismo es tal que el diablo no puede soportar la presencia de Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que cuando Cristo iba y había un hombre atormentado con miles de demonios, tan solo la presencia de Cristo los atormentaba. Cristo no había reprendido a los demonios todavía. Y ya ellos estaban clamando, oh hijo de David, ¿por qué nos atormentas? Estaban siendo atormentados con la presencia de Cristo. Entonces, esto no es un asunto de que el diablo tomó a Cristo y lo levantó y lo llevó al pináculo del templo. El diablo no puede hacer eso. Eso ocurrió en la mente de Jesucristo. Eso ocurrió en la mente de Jesucristo. Así que la batalla estaba en la mente de él y ahí también se llevó a cabo la victoria. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Pero yo creo que es bueno que lo dejemos en suspenso para lidiar con el tercer asalto en nuestra próxima sesión, por lo cual seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.